La mínima unidad que se puede dividir la materia, ya sabemos, acá lo tenemos, son los famosos quarks, ¿correcto? Al unirse los quarks, protones y neutrones, al unirse los protones y neutrones, el famoso núcleo, y al juntarse ese núcleo con los electrones forman el famoso átomo, ¿correcto? Lo más resaltante de la antigüedad es que en Grecia se mencionó por primera vez la palabra átomo. Leucipo y Demócrito fueron los encargados, ¿correcto? Muy bien. Pasaron los años, jóvenes, y surgió este personaje, este científico, que fue denominado en este caso John Dalton. John Dalton, joven, en el año 1808 dio a conocer el primer modelo atómico, denominado esfera hueca. La esfera hueca. ¿Qué nos decía John Dalton, jóvenes? Que como su mismo nombre lo menciona, tenía una noción de lo que es un átomo, como una esfera. Debido a que él decía, bueno, si existe algo más pequeño que existe, debe tener la forma de la figura geométrica en el espacio más perfecta que existe. Entonces la figura en el espacio más perfecto que existe sería una esfera. Es por eso que la primera noción de Dalton fue denominar esfera hueca, ¿correcto? ¿Qué podemos decir de este modelo atómico? Bueno, que es una esfera compacta e indestructible, ¿no? Así lo describía en este caso John Dalton. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Lo único malo de John Dalton fue que él decía que no habían partículas más pequeñas. Ese fue su único error, ¿no? Porque la noción de que en este caso el átomo era una esfera estaba muy bien. Pero lo único malo de que él decía es que no habían partículas, porque obviamente no tenía el equipo necesario, ¿no? Muy bien, podemos denominar entonces que lo único malo que mencionó fue que no habían partículas. Recordemos, John Dalton, apúntalo, la denominada esfera hueca, ¿correcto? Él decía que su modelo atómico se asemejaba a una esfera porque era la figura más perfecta que existía, ¿correcto? Es compacta e indestructible. Muy bien, avanzaron los años, jóvenes, y surgió este personaje llamado Thomson, ¿correcto? Thomson. Thomson, al desarrollo, en este caso de las grandes panaderías en ese entonces, denominó a su modelo atómico el famoso budín de pasas. ¿Por qué, jóvenes? Porque este budín de pasas, bueno, es una pequeña masa que contiene las pasitas incrustadas, ¿no? Entonces su modelo atómico era de la misma manera, mira, en este caso las pasas hacían referencia a los electrones y como en un budín las pasas estaban incrustadas, para su modelo también los electrones estaban incrustados en una gran masa que en este caso sería el átomo. Podemos observar aquí. Jóvenes, no está incrustado solamente en la superficie. Si nosotros hacemos un corte imaginario, dentro de este átomo también se encuentran los electrones incrustados. Entonces, él mencionó que las pasas hacían referencia al, a los electrones y el budín completo al átomo, ¿correcto? Lo más resaltante de él fue que él descubrió la primera partícula que conocemos actualmente, ¿sí? La primera partícula, jóvenes, que justamente lo observan ahí, es el electrón, joven. La primera partícula en descubrirse es el electrón. Ya sabemos que el electrón se simboliza como una letra E, carga negativa. Jóvenes, una pregunta. La primera partícula en descubrirse fue el electrón, pero el electrón ya surgía desde mucho antes. El ¿Verdadero o electrón. falso? A ver, a ver, a ver. Esta es una buena pregunta, jóvenes. Miren, vamos a No los regresar a veo. la primera diapositiva, jóvenes. Aquí donde ustedes ven las tres partículas denominados quarks, ¿sí? Los electrones ya estaban girando por ahí. Solamente que todavía no se podían juntar con estas partículas, ¿no? Recién estos quarks formaron protones y neutrones, recién ahí se formó el núcleo, pasaron millones de años y recién ese núcleo se pudo juntar con los electrones. Entonces, en la misma época que surgieron los quarks, surgieron los electrones. Claro que no puedo decir que la mínima unidad en la que se divide la materia son los electrones. ¿Por qué? Porque todo parte de los quarks, ¿correcto? Todo parte de los quarks. El núcleo, lo primero que existió del átomo, parte de los quarks. Pero esos electrones ya existieron, mira, incluso mucho más antes que el protón y que el neutrón, pero fueron descubiertas primero, ¿correcto? ¿Qué más nos decía en este caso? Bueno, lo único incorrecto es que él decía
que esos electrones jóvenes no tenían movimiento, ¿no? Ese fue su único talón de Aquiles, ¿no? No tenían movimiento, ¿correcto? Entonces, lo más destacable en este caso de Thomson es que su modelo atómico se denominó budín de pasas, recordarlo para el quizzes. La primera partícula que él descubrió fueron los famosos electrones, muy, muy destacable, en este caso para Thomson, pero su único error fue el siguiente, que él decía que los electrones no tenían movimiento, estaban solamente incrustados, ¿correcto? Eso debes apuntarlo, porque ya sabemos que los electrones sí poseen movimiento. Entonces, estos son los datos más resaltantes de Thomson y sobre todo en lo que se equivocó. Muy bien, vamos a seguir observando por aquí. Profesor, un rato. Estoy Dime. copiando. Estaba copiando. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta, jóvenes? Ya saben, el primer modelo atómico fue Dalton, la esfera hueca. De Dalton no había mucho, ¿no, jóvenes? Solamente decir que la esfera era la figura geométrica en el espacio más perfecta que existe, por eso que él denominó que si existe algo Yo, más profesor. pequeño, sería pues una esfera, ¿no? Tendría esta forma. Años después, jóvenes, viene este personaje denominado Ernest Rutherford, ¿correcto? Ernest Rutherford. También, cada uno de estos científicos químicos le daba un nombre a su modelo atómico, ¿no? En el caso de Rutherford, lo denominó sistema planetario, ¿no? Lo que tú debes aprender es por qué lo llamó así. Bueno, es muy fácil, mira. Él descubrió ya lo que es, en este caso, el núcleo, pero si te das cuenta en la parte de aquí, él decía que este núcleo hacía como referencia al Sol y las partículas de color rojo eran los electrones que hacían como los planetas. Es decir, los planetas giran alrededor del Sol, los electrones giran alrededor del núcleo. Es por eso que esa comparación hizo Rutherford con su modelo atómico y recibió el nombre de sistema planetario. Lo importante de Rutherford, jóvenes, es que él descubrió la segunda partícula principal. Él descubrió la segunda partícula fundamental, que fue, jóvenes, el protón. El protón cuyo símbolo es una letra P con carga positiva, ¿correcto? Eso fue lo más destacable en este caso de Rutherford. ¿Algo más, profesor? Bueno, como puedes ver ahí en la parte central, él decía que el Sol era el núcleo. Es por eso que él descubrió también lo que es el núcleo atómico, ¿no? Él descubrió el núcleo atómico, que para él era, pues, en este caso, como analogía, el Sol, ¿no? Estaba en la parte central y los electrones giraban alrededor del Sol. Él, lo bueno es que ya mencionó que los electrones tenían movimiento. Los electrones sí se mueven, pero lo malo es que su movimiento que él mencionó no era lo correcto. Él decía que se mueven de forma circular. Los electrones no se mueven de forma circular, jóvenes. Entonces, los electrones realmente se mueven de manera indeterminada. No tienen un movimiento exacto, pueden estar yendo hacia arriba, hacia abajo. Solamente se puede encontrar su posición con una cierta probabilidad, ¿no? Eso también nos hace referencia a lo que mencionó Albert Einstein, ¿no? Todo es relativo, nada es exacto. Es decir, la física, la química actualmente se basa en probabilidades. Todavía no hay nada exacto. Lo mismo que pasa con el electrón, ¿no? No sabemos su posición exacta, sino una probabilidad donde se encuentra en un determinado tiempo. Lo positivo de Rutherford, bueno, sistema planetario como modelo atómico, eso debes recordar, ¿no? Te pueden preguntar, ¿cómo se llamaba el modelo atómico de Rutherford? Sistema planetario. Lo importante, descubrió la segunda partícula fundamental denominada protón, también descubrió lo que es el núcleo atómico. Y en este caso, su único error fue el siguiente, que él decía que los electrones sí se mueven. Bueno, eso es correcto, pero no se mueven de manera circular, sino ya sabes que es un movimiento indeterminado. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta ahí, jóvenes? Profesor, cuando ellos dieron esa hipótesis en su tiempo, ¿estaba correcto o estaba incorrecto? En ese tiempo, bueno, los dos primeros postulados de él sí los llegó a demostrar, ¿correcto? Llegó a demostrar en este caso lo que es un protón, lo llegó a demostrar en este caso el núcleo, porque recuerda que una hipótesis pasa a experimentación, ¿correcto?
Él al usar un tipo de rayos gamma, descubrió el protón y lo mismo el núcleo, ¿correcto? Pero lo que sí dio una hipótesis que no la pudo llegar a completar porque ya pues envejeció y murió, fue la siguiente, que él ya dijo que los electrones se movían de forma circular. Esta sí es su hipótesis que él nunca llegó a comprobar, ¿correcto? Él sí llegó, en este caso, nunca llegó a comprobar la tercera parte. Pero las dos primeras, según estudios aplicando rayos, sí llegó a demostrar que existía un protón y que existía un núcleo atómico, ¿correcto? Los dos primeros sí llegó a demostrarlo con la experimentación, ¿no? Un método científico. Muy bien. Y jóvenes, viene el modelo atómico final, ¿no? Donde vienen la mayor cantidad de preguntas de examen de admisión, el modelo atómico final, actual. Fue mencionado por dos personajes jóvenes, ¿trabajaron juntos? No, sino primero lo desarrolló Bohr y después Sommerfeld tomó los apuntes de Bohr y lo fue mejorando. No quiere decir acá que ellos trabajaron unidos, ¿sí, chicos? Sino en diferentes épocas fueron fortaleciendo lo que es el modelo atómico actual. Muy bien, vamos a colocar entonces el siguiente átomo, muy bien, ya sabemos que está por aquí. Si yo te pregunto, ¿cuáles son las partes del átomo, jóvenes? ¿Cuáles serían las partes del átomo? La parte central, ¿cómo se llama? ¿El núcleo? Perfecto, la parte central recibe núcleo y la parte externa recibe nube. Jóvenes, es por ese nombre que le dan nube, porque ustedes vieron en el video que era una especie de luz nada más, no era algo compacto. Claro que ese fue el primer error también de Dalton, ¿no? Dalton mencionó que esta era una esfera compacta, pero realmente la nube es una forma de luz, ¿sí? Una forma de luz, no es compacta, ¿correcto? Entonces, en la nube. Lo importante acá, jóvenes, es saber cuáles son las partículas fundamentales. Se denominan partículas fundamentales, jóvenes, porque son las más importantes. Voy a colocar acá. Si yo te pregunto las partículas fundamentales, son las siguientes, mira. Dentro del núcleo, ya sabemos que está el protón Electrones. y neutrón, ¿correcto? Y dentro del protón y del neutrón, ¿quiénes se encontrarán? Los Los famosos quarks, ¿no? La mínima unidad en la que se puede dividir la materia. Y en la parte externa, jóvenes, están los electrones. Por acá hay un electrón, por aquí hay otro electrón. Ya sabes que su movimiento es indeterminado, jóvenes. Puede estar en diferentes posiciones. Claro que hay muchos electrones con carga negativa. El neutrón es carga neutra. Ah, dato resaltante que hay que colocar acá. Sabemos nosotros, en este caso, a ver, vamos a colocarlo por aquí. Sabemos nosotros que los personajes que descubrieron las partículas fueron los siguientes, para que tú tengas una referencia. El primero fue Thomson. Thomson, que descubrió, jóvenes, el electrón. El segundo fue Rutherford. Rutherford, que descubrió el protón y el núcleo, ¿correcto? Y el último fue este personaje llamado Chadwick. Chadwick descubrió la última partícula fundamental, que sería el neutrón, ¿sí? Estas son las tres partículas fundamentales, las más importantes que están en este caso en tu núcleo, en tu átomo, perdón, y que debemos recordar. Las tres partículas fundamentales, ¿quiénes lo descubrieron? Thomson, Rutherford y Chadwick. Muy bien, volvemos aquí, jóvenes. Hay que nombrar ahora los aspectos más importantes. Lo primero, jóvenes, es saber en este caso que los electrones están en un constante movimiento, ¿no? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a escribir que se está moviendo en este caso hacia la derecha. Ya sabes que tiene un movimiento indeterminado, ¿no? El de acá se puede estar moviendo hacia abajo, el de acá hacia la izquierda o hacia la derecha, no hay ningún problema. Muy bien, lo más destacable de lo que viene en el examen, jóvenes, es que si te preguntan cuál es la parte del átomo más pesada, tú me vas a decir la parte más pesada, jóvenes, ¿cuál creen que sea, jóvenes? Entre el núcleo y la nube, ¿quién crees que es el más pesado? Ayudo, comienza con El él. núcleo. Perfecto. El núcleo, jóvenes. El núcleo es el más pesado, jóvenes. ¿Saben cuánto contiene? Contiene 99.99% de la masa de todo el átomo. Es decir, casi un 100%, jóvenes. Casi un 100%. Muy bien. Pero si hablamos de tamaños, ahí sí está ganando la nube. ¿Ya? Si hablamos de tamaños, el diámetro, vamos a comparar el diámetro, pero ¿qué es un diámetro, jóvenes? Si yo tengo una circunferencia, el diámetro es la línea notable que parte de una circunferencia en dos partes iguales. Esto es lo que nosotros conocemos como
diámetro. Si yo comparo el diámetro, obviamente la nube es más grande, ¿no? Pero lo que nos preguntan en los exámenes de admisión es cuánto más grande es el valor exacto. Y acá colocamos que el diámetro de la nube, jóvenes, es multiplicar 10.000 el diámetro del núcleo. O sea, es recontra grande, jóvenes. Los datos exactos son los que vienen en el examen de admisión. ¿Correcto? El diámetro de la nube es 10.000 veces más grande que la del núcleo. Muy bien, dato resaltante. Muy bien. Vamos a hablar acerca del núcleo, los datos más resaltantes también. Dentro del núcleo, las partículas más importantes son protón y neutrón. Pero si yo te pregunto, ¿en el núcleo solamente hay protones y neutrones? Eso es falso, jóvenes. En tu núcleo realmente hay más de 200 tipos de partículas. Solamente que las más importantes, ¿cuáles son? Protones y neutrones. Profesor, y si hablamos de protones y neutrones, ¿de qué manera me lo van a pedir? Te lo van a pedir con el nombre de partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales? 3: electrón, protón y neutrón. Pero en tu núcleo sí hay más de 200 tipos de partículas. Solamente que las más importantes son protones y neutrones. Eso es para que tengas presente si es que en el examen de admisión te preguntan, ¿en mi núcleo solamente hay protones y neutrones? Eso sería recontra falso. En tu núcleo hay más de 200 tipos de partículas. Mira, y es esta cantidad de partículas justamente lo que hace que el núcleo sea el más pesado de todos. Jóvenes, si yo analizo solamente a las partículas fundamentales, es decir, a estas tres, protones, neutrones y electrones, me van a pedir en el examen quién es la más pesada. La más pesada, jóvenes, apréndelo, apúntalo, son los neutrones. Los neutrones son las partículas más pesadas que existen. Seguido, jóvenes, seguido por la masa del protón. Están casi parejitos. Pero muy relegado, jóvenes, está la masa del electrón. La masa del electrón es muy pequeño, jóvenes. No se compara ni siquiera con lo que es el neutrón y el protón. Es recontra pequeñísimo. Se puede interpretar de la siguiente manera. Es ese tamaño tan ligero que le permite a ese electrón tener un movimiento más veloz, más indeterminado, que lo que tiene el protón y el neutrón. Dato interesante, ¿el protón y neutrón tienen movimiento? Sí lo tienen, jóvenes, pero es de tipo vibratorio. Están en el núcleo vibrando, generando energía, ¿correcto? Pero los electrones sí poseen un mayor movimiento. Muy bien, ¿qué podemos decir acá en este caso de la nube? Pues que la nube contiene solamente electrones, jóvenes. La nube sí contiene solamente electrones. Acá no hay más de 200 partículas, nada, solamente electrones. Dato resaltante es que, dime. Dato El neutrón es el resaltante. más pesado. La partícula más pesada es el neutrón. Ah, ya. Neutrón. Ok. Y la más liviana es el electrón, ¿correcto? La más pesada es el neutrón. Bueno, jóvenes, el movimiento, ya en el modelo atómico actual le pudieron dar el movimiento exacto, jóvenes. El movimiento exacto del electrón es ¿cuál? Ya saben ustedes, indeterminado. ¿Bien? Indeterminado. Estos son los datos más importantes que vienen en los exámenes de admisión, jóvenes. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la parte más pesada del átomo? ¿Cuál es tu respuesta? El neutrón. Ahí está, ahí ya están cayendo, ¿ven? La parte, La la parte, parte, la nube. Núcleo. el núcleo. Eso es justamente lo que quiero que ustedes aprendan a diferenciar. Porque a veces caemos, yo también caí Profesor, cuando pero dije, ¿cómo el núcleo qué es entonces? Diré el núcleo, el así, neutrón, mira, ¿cuál? te lo van a O decir sea, así. ¿cómo te preguntan cuándo es el núcleo, el más Ya. pesado? Te van a Y el núcleo, decir el la neutrón, parte todo. más pesada del átomo, ¿cuál es? El núcleo. La parte. Debe decirte parte. Pero para preguntarte lo de abajo, va a preguntar no la parte, sino cuál es la partícula más pesada. Ah, La la partícula partícula. más O pesada sea, es el parte y neutrón. partícula. Exacto. La parte es el núcleo y la partícula más pesada es el neutrón. Bueno, y se logra entender por qué el núcleo es el más pesado, ¿no? Porque dentro del núcleo justamente está la partícula más pesada, que es el neutrón, y el protón, ¿no? Que son casi parecidos. Por poquito le gana el neutrón. Entonces tienes que hacer esa diferencia bien clara. La parte más pesada es el núcleo, pero la partícula es el neutrón. Y la más liviana, ¿cuál es, profesor? Es el electrón. Electrón. Es por esa masa tan ligera que le permite tener un movimiento indeterminado en toda la nube. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy. Vamos a tomar nuestro quizzes, pero
datos resaltantes, mira. La mínima unidad en la que se puede dividir la materia, el famoso quarks. ¿Puede existir otras partículas? Claro que sí, pero actualmente confirmadas el quarks. ¿Los electrones surgieron en la misma época que los quarks? Claro que sí, pero no se considera a los electrones como la mínima unidad en la que se puede dividir la materia, porque la materia y el átomo comenzó desde los quarks. Comenzó desde los quarks. Recién formaron el núcleo y después del núcleo recién se unieron a los electrones. ¿Correcto? Recién se unieron a los electrones. Leucipo y Demócrito, jóvenes. Primero se mencionaba la palabra átomo, que significaba sin división. Leucipo y Demócrito, ¿no? En la Grecia antigua. Primer modelo atómico, John Dalton, ¿no? Que dijo que era la esfera hueca. Hueca porque no tenía partículas en su interior, jóvenes. Solamente lo más destacable de él es recordar cómo llamó a su modelo atómico esfera hueca y saber que mencionó que era una esfera porque el cuerpo más perfecto geométricamente hablando en el espacio es una esfera, cuya noción es correcta, jóvenes. Luego vino Thomson con el famoso budín de pasas, ¿no? Mencionó que las pasas en este caso eran los electrones incrustados, ¿no? Lo más destacable es que Thomson descubrió el electrón, pero el único talón de Aquiles es que él decía que no tenía movimiento porque precisamente están incrustados, ¿correcto? Thomson, budín de pasas, descubrió el electrón. Rutherford sí descubrió dos cosas muy interesantes, jóvenes. El protón y lo que es el núcleo atómico, ¿no? Él decía que su núcleo hacía en el caso del Sol y los electrones giraban en forma circular alrededor del Sol, ¿no? Como si fueran los planetas. Lo único malo es que él dijo que su movimiento de electrón era circular, pero tú ya sabes que su movimiento es indeterminado. Muy bien, jóvenes, vamos a reingresar al mismo link para tomarle su quizzes del día de hoy. Y recordemos que la siguiente clase tenemos ya exámenes. ¿Sí? Regresamos al mismo link, jóvenes.